Buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro webinar Principios Básicos del Tejido de Punto. Nos complace mucho tenerlos aquí. Mi nombre es Silvia Moreno, soy directora de producto de Encajes S.A. y Vivatex. Cuento con más de 20 años de experiencia en el sector textil. Hola, buenos días a todos. Y por favor me confirman que nos están escuchando con dedito arriba. ¿Sí nos están escuchando? Perfecto. Muchas gracias a todos los que están conectados. Me presento. Mi nombre es Felipe Barrera. Soy el gerente técnico en Encajes S.A. He estado por más de 20 años trabajando en el sector textil y por fortuna en diferentes empresas donde he podido trabajar en tejeduría plana, en tejeduría de punto, hasta confección. Entonces, gracias a la invitación de Mercadeo para presentar este webinar. Y bueno, recuerden por favor si tienen preguntas, escribirlas en el chat y al final del webinar vamos a estar contestando todas las dudas. Bueno, lo que tenemos planeado es hacer una serie de webinars basados todo en el tejido de punto. Este primero lo definimos que fuera de los principios básicos porque hay mucha gente nueva en el sector textil, en el sector de confección que nos han pedido o que quieren aprender sobre el tema. Entonces, vamos a iniciar con los principios básicos. Quienes ya conocen del tema, pues es una buena oportunidad también para repasar. Al final, queremos que por favor ustedes sugieran, nos digan qué temas quieren aprender, de qué les gustaría saber, en qué quieren profundizar y con base en eso programaremos el siguiente webinar. Entonces, que sea esta una oportunidad para que nos compartan, nos digan y nosotros poder aportar más a toda esta gente, a toda esta carrera en la línea textil. Bueno, vamos a arrancar entonces. Hoy lo que les vamos a hablar va a ser sobre conceptos simples, técnicos del mundo textil. Y como decía Silvia, yo pienso que todas las personas que trabajamos en el sector textil y de confección son conocimientos que deberíamos tener todos y bueno, por eso estamos acá en este webinar. Vamos, sin más preámbulos, pues vamos a arrancar con los temas y bueno, muchas gracias de nuevo por estar todos conectados. Vamos a empezar con la cadena de textil confección. Como pueden ver, ya tenemos la primera diapositiva. Bueno, mientras sale la diapositiva, les quiero recordar que al final de la presentación vamos a hacer un sorteo de 10 o de 10 entradas, perdón, de 5 entradas a Colombia Tex. Entonces, al final estaremos anunciando los ganadores. Colombia Tex 2025, que es una oportunidad también de estar en lo que el sector textil está a la vanguardia. Entonces, nos parece una buena oportunidad hacer este sorteo entre las personas participantes. Listo, vamos a arrancar con la cadena textil confección. En esta cadena de textil confección tenemos muchos procesos, desde las materias primas, las fibras, los hilados, los hilos, toda la tejeduría, todo el diseño en la tejeduría, los acabados y después todo lo que tiene que ver con el diseño de las prendas y la confección hasta la comercialización del producto final. Son muchos pasos para tener una prenda final en los puestos de venta. Hoy, ¿de qué les vamos a hablar? Nos vamos a enfocar en las fibras, vamos a empezar con fibras, después vamos a ver unas características de los hilos que le transfieren las propiedades a las telas y vamos a ver las tecnologías textiles y los tipos de telas que usualmente hacemos en esas tecnologías. Entonces le doy paso a Silvia para que arranquemos hablando de las fibras. Bueno, lo primero para hacer un textil, para producir un textil, es tener una fibra. Entonces, las fibras son de diferente tipo. Tenemos fibras naturales y fibras sintéticas. Dentro de las naturales están las vegetales y las animales. Y dentro de las sintéticas tenemos celulósicas y no celulósicas.
Entonces, dentro de las naturales, tenemos la principal fibra, es el algodón. O sea, el algodón de toda, o sea, toda la vida antes de Cristo, bueno, de todo ha sido la fibra más utilizada. Sigue siendo hoy en día la que más se utiliza en el sector textil. El algodón tiene características como que es suave, es fresca. Hay que tener en cuenta que como es una fibra, voy a mirar a escribir en el tablero un poquito. No sé si ahí la cámara está. Bueno, el algodón está conformado por pequeñas fibras. Entonces, de la matica del algodón vienen unas fibras pequeñas, se van organizando, se van torciendo y se va generando el hilo. ¿Qué hace que el algodón genere motas? Que estas fibras pequeñitas, con el roce de la piel, con el roce al usar la ropa, las fibras se van armando bolitas, es lo que llamamos peeling. Entonces, esa característica se da por lo que el hilo está armado de pequeños filamentos. Diferente cuando tenemos una fibra sintética, la fibra sintética como es hecha por el hombre, es extruida, entonces sí es un filamento continuo. Entonces ahí no tenemos el problema del peeling. Dentro de las fibras sintéticas están las celulósicas y las no celulósicas. Las celulósicas tienen un porcentaje natural, o sea, se extrae la celulosa de árboles y plantas y se pueden hacer fibras como la viscosa, como el acetato. Las no celulósicas, que también son las que más utilizamos junto con el algodón, son la poliamida, el poliéster y el elastano. La poliamida es el mismo nylon, lo que pasa es que nylon es la marca registrada. Ustedes van a encontrar cuando consultan una ficha técnica que dice la composición está PA 80%, por ejemplo. El PA es poliamida, es nylon. Entonces, como antes se utilizaba tanto la palabra nylon, hay muchas personas que al ver el PA se confunden, pero les quería aclarar eso. El poliéster se identifica como PES, PES, y el elastán, que es la misma lycra o elastómero, pues es la fibra también por excelencia para darle elasticidad a las telas. ¿Qué características tienen? La poliamida o nylon es suave, es fresco, es la fibra que repele más las bacterias, entonces el ideal de, por ejemplo, una prenda deportiva sería que fuera nylon, pero por costos toda esa línea se ha ido yendo al poliéster. Además que el poliéster, que es una fibra que antes tenía fama de ser caliente, de ser tosca, ha ido evolucionando mucho. Ya se producen unos poliéster muy evolucionados que son suaves, que son frescos, entonces por eso ha venido también ganando bastante terreno. Y está el elastán o lycra, lycra pues es la marca registrada que se usa para dar origen a los textiles, es la fibra elástica que da confort. Uno cuando se pone una camisa, un pantalón, quisiera que al moverse no se sienta estrecho, sino cómodo. Entonces lo que hace la licra o el elastán es eso, darle comodidad a las telas y a las prendas. Dentro del capítulo de los hilos, hacemos un paréntesis porque está vigente desde hace años y cada vez cobra más fuerza el tema reciclado. Para obtener hilo reciclado lo podemos hacer de tres maneras. La primera es el preconsumo. Entonces, en el proceso de producción de hilos de nylon, lo que va sobrando, van quedando sobrantes. Entonces, lo que se hace es recopilar estos sobrantes, volver a procesarlos y generar nuevamente hilo. Con esos hilos hay que tener en cuenta que como ellos ya son reutilizados, los tonos pueden dar un poquito más oscuros, la fibra no queda tan limpia como cuando está el polímero virgen, entonces eso se sabe que cuando se hace alguna tintura con este nylon puede cambiar los tonos. Otra manera de obtener hilo reciclado y que es creo la que más conoce la gente, la que más popular se hizo, que es a partir de las botellas plásticas
procesarlas, limpiarlas, hacer escamas, luego derretirlas, volver a producir hilo para producir telas, casi todo enfocado a deportivo y a vestido de baño, bueno, en todos los mercados. Entonces esto se ha hecho muy popular y es muy importante porque estamos contribuyendo al medio ambiente, con el medio ambiente, recuperando todas estas botellas y volviéndolas útiles. Y por último, hay otra forma que es a partir de prendas, de redes de pescar, a partir de cosas que ya se han utilizado, es volver, desbaratarlas, volver a generar. Esta es la más complicada de todas, la más costosa, la menos popular, pero también está esa opción y en el mercado se encuentran hilos provenientes de prendas o provenientes de otro tipo de prendas o de redes. Bueno, nosotros en Encajes S.A. hemos creado una marca que se llama Go Green. Go Green cubre todos los productos que nosotros hacemos con hilos reciclados, con nylon reciclado, poliéster reciclado. Es una marca pues súper bonita, que ha tenido mucha acogida, porque nosotros a las personas que nos compran productos con hilo reciclado les podemos entregar las etiquetas. Ustedes saben que desde el punto de vista del mercado es importante anunciar, es importante decir qué se está haciendo, una camiseta porque tiene un panty, un brasier, cómo está colaborando con el medio ambiente. Entonces, esa etiqueta es súper importante, está impresa en papel reciclado y ustedes se la pueden pedir a su asesor. Entonces, es una manera de decirle al mundo que estamos también en la parte eco. Bueno, gracias Silvia. Para recapitular un poco, entonces esas propiedades de las fibras se van a transmitir de cierta forma a las telas. Ahora vamos a pasar al tema de los hilos. Vamos a ver algunas características de los hilos. Vamos a hablar inicialmente de los títulos de los hilos, que son los títulos, y otras características que les voy a mencionar de los hilos. ¿Qué es el título del hilo? Corro el algodón de Silvia. El título del hilo se refiere al grosor o al calibre de los hilos. Entonces lo vamos a llamar título, no lo vamos a llamar calibre, grosor, se llama título en el lenguaje textil. Para titular los hilos tenemos dos sistemas. Tenemos el sistema directo y el sistema indirecto. ¿Para qué se usan cada uno de estos dos sistemas? Entonces en el directo vamos a trabajarlo para los hilos que tienen filamentos, como el poliéster, la poliamida o el nylon y el elastano o licra, pues. Este sistema, ¿cuáles son las unidades de medición de este sistema? Las dos más conocidas son el Decitex y el Denier. Esto, importante en este sistema directo, a diferencia del otro sistema que ya lo vamos a ver, es que entre mayor sea el título del hilo, nos indica que el hilo es más grueso. ¿Listo? ¿Qué significa Decitex? Son los gramos del hilo en 10.000, que pesan 10.000 metros de hilo. ¿Listo? ¿Cuánto pesan? ¿Cuántos gramos tienen? 10.000 metros de hilo. Y el denier es muy similar, sino que lo que cambia es que no son 10.000 metros, sino que ya son 9.000 metros. Esto, vamos a ver un ejemplo entonces. Si yo tengo un hilo, título 84, Decitex, significa que ese hilo me pesa 84 gramos, 10.000 metros. El mismo hilo podría ser un título 78 Denier. ¿Qué significa? Que 9.000 metros me pesan 78 gramos. ¿Listo? Ahora vamos a ver un ejemplo. Bueno, voy a pasar primero el ejemplo. Voy a colocar, para entrar a otras características, un ejemplo: poliéster, texturizado,
semimate, 44, 34. A un K. Entonces ya vamos a ver qué significa. Esta es la fibra, como nos decía ahora Silvia, si es poliamida, si es poliéster, nylon, licra. Este es un proceso que el hilo puede ser rígido o liso, lo llamamos liso o rígido, o puede tener un proceso adicional de texturizado para dar mayor voluminosidad y un tacto más suave a las fibras. Y acá tenemos el lustre. El lustre de las fibras puede ser ultramate, mate, semimate, brillante. Y asimismo, pues dependiendo de las telas que queramos hacer, pues seleccionamos el lustre que queramos en nuestros hilos. Acá está el título, que fue lo que les acabé de explicar. Y acá viene el número de filamentos. Este número de filamentos es súper importante porque si tengo un solo, por ejemplo, si acá fuera un 1, 44,1, yo ese hilo lo llamaría un monofilamento porque el hilo tiene un solo filamento. Esos filamentos le transfieren muchas características a la tela. Entre más filamentos, los hilos son mucho más suaves y le transmiten esa suavidad a las prendas. Listo. Aquí hay un concepto muy interesante que se llama el DPF, que es el denier por filamento. Entonces, el denier por filamento, ¿qué hace? Que yo divido el denier, por ejemplo, para este ejemplo, 44 dividido 34. Entonces, listo. Cuando esta división me da menor que 1, voy a colocar un ejemplo, por ejemplo, un hilo 55, 144. Cuando me da menor que 1, eso significa que eso es una microfibra. Cuando es cercano a 1, es un multifilamento. Si es mayor que 1, es un hilo común y corriente, y si tiene un solo filamento, pues es un hilo que llamamos un hilo que es un monofilamento, cuando tiene solo un filamento. Listo. Este concepto es interesante para entender cuando hablamos nosotros qué es una microfibra. Juan Carlos, hacer una pregunta. Es cómo sé si el título está en resistencia técnica. Siempre que se escribe el título del hilo, siempre va acompañado de la unidad de medida. O siempre va a tener la palabra de text o denier. En la descripción del hilo siempre debe ir escrita después del título cuál es la unidad de medida. Listo, ahora vamos a pasar bueno, a diferencia del sistema directo, el sistema indirecto no lo utilizamos para los hilos que tienen fibras naturales, por ejemplo, el algodón, la lana, el bambú, la soya, pues todos los que son con fibras. Acá el sistema de medición más común es el número inglés, también existe el número métrico. No me voy a detener aquí mucho. ¿Qué significa el número inglés? El número de madejas, que son 840 yardas que pesan 1 libra. Eso no nos lo tenemos que aprender. Les voy a dar ejemplos de qué significa el NE. Por ejemplo, tenemos hilos 40 NE, 30 NE. Por ejemplo, un 12 NE que lo utilizamos, los hilos más gruesos los utilizamos, por ejemplo, en jeans, y los hilos más delgados en camisetas y en otro tipo de prendas pues más livianas. Acá la diferencia entre el indirecto es que acá entre el título sea más pequeño
el número sea más pequeño, el calibre del hilo, el grosor del hilo va a ser mayor. Entonces, por eso se llama indirecto. Es al contrario. En el sistema directo, entre más alto sea el número, mayor va a ser el título del hilo, el grosor del hilo. Listo. Ahora vamos a pasar ya teniendo en cuenta esto, pues yo en una tela puedo utilizar diferentes hilos al mismo tiempo. Entonces Silvia nos va a hablar sobre las composiciones de las prendas. Bueno, una tela puede estar construida con una sola fibra, un solo hilo, puede tener dos, puede tener tres. Entonces, ¿qué nos dice la composición? ¿Cuánto participa en la construcción de la tela un hilo? Entonces, puede haber, por ejemplo, vamos a tener ahí algunas imágenes de ejemplo. Una camiseta podría estar construida esa tela con el 50% de poliéster y el 50% de algodón, por ejemplo. Una pijama podría tener poliéster, algodón, elastán y cada una participa de diferente manera. Una tela de ropa interior puede tener 78 de poliamida, 22 de elastán. ¿Qué hace o qué características le da los porcentajes de participación de cada hilo? Por ejemplo, si una tela tiene más del 30% de elastán, sabe uno que es una tela que va a hacer ajuste, que va a ayudar en prendas de control. Bueno, dependiendo de la composición, uno también busca las telas, dependiendo del fit que la marca quiera, dependiendo de la comodidad que se quiera ofrecer. Entonces uno busca las telas. También dependiendo de eso vendrán los cuidados, cómo se maneje. Entonces la composición es muy importante, la composición de la tela. Listo. Bueno, entonces hemos visto en lo que llevamos de la charla, los temas de fibras y el tema de los hilos. Listo, vamos a pasar ahora a ver cómo tejemos las telas y en qué tipo de tecnologías. Listo, hay diferentes tecnologías para la construcción de las telas. Vamos a ver pues las que se utilizan usualmente para las prendas pues del sistema moda. Entonces tenemos primero el tejido plano, y el tejido de punto. Listo, estas son como las dos líneas de tecnologías más importantes que tenemos. También hay, por ejemplo, no tejidos, pero no lo utilizamos tanto en sistema moda. Hoy no vamos a tocar el tema de no tejidos. Vamos a hablar de tejido plano y vamos a hacer mayor profundidad en el tejido de punto. En el tejido plano tenemos dos sistemas de hilos para la construcción. Tenemos unos hilos en sentido longitudinal, que los llamamos urdimbre, y tenemos unos hilos en sentido transversal que los llamamos trama. Con esa organización, dependiendo de la forma como entrecrucemos los hilos, vamos a formar los diferentes tejidos. Entonces, por ejemplo, si voy a cruzarlos uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, voy a formar un tejido súper típico que se llama tafetán. También puedo empezar a generar, si es un 2-1 o un 1-2, a generar diagonales, sargas y otro tipo de tejidos, o si son brincos más largos voy a hacer satines. Aquí hay infinidad de tejidos que podemos hacer en el tejido plano. ¿Listo? Vamos ahora al tejido de punto. El tejido de punto lo vamos a dividir en dos grandes grupos.
el tejido de punto por urdimbre. Voy a empezar por el tejido de punto por trama. Y el tejido de punto por urdimbre. Listo. ¿Qué diferencia tiene el tejido plano del tejido de punto? Que en el tejido de punto nosotros estamos haciendo puntos o mallas. Los hilos nunca van derechos. Acá en todas las tecnologías que vamos a ver de acá hacia adelante, los hilos van haciendo loops, van haciendo mallas, van haciendo puntos. En estas otras tecnologías, nunca los hilos van a ir totalmente rectos como son en el tejido plano. Me devuelvo un poquito. ¿Cómo identifico yo un tejido plano? En el tejido plano, en los bordes de las telas siempre me van a quedar los hilos, los flecos aquí en este lado, en ambos lados, y en este también los puedo ver cuando corto la tela que me pueden quedar los hilos, los flequitos en ambos sentidos de la tela. Es súper fácil de identificar el tejido plano. Listo. El tejido por trama es el que hace usualmente el hilo este recorrido y el movimiento del hilo va en este sentido transversal. Pues la tecnología en este tipo de tejido de punto es la tejeduría circular. Ahora vamos a ver que el circular pues tiene también como diferentes tecnologías dentro de esa trama y diferentes tipos de máquinas. ¿Estamos en esta diapositiva? Listo. Entonces, este es tejido circular. Ahora el tejido de punto por urdimbre, lo que tenemos es un movimiento en el sentido longitudinal de los hilos. Listo, entonces ya vemos como diferencias grandes entre los dos tipos de tejido de punto. Perdón. Listo. En la tejeduría de punto por urdimbre tenemos dos tecnologías, que son la tecnología Tricot y la tecnología Rachel. El principio de tejeduría de Tricot y de Rachel es prácticamente el mismo. ¿Cuál es la diferencia? La ubicación de los elementos de tejida son diferentes. Entonces, en Rachel me permite hacer tejidos más abiertos, utilizando, por ejemplo, inlets, que son hilos de licra que no van haciendo mallas, sino que se van moviendo longitudinalmente. En Tricot es más difícil hacer eso. Y en Tricot me permite hacer tejidos más densos. Pero el principio de tejeduría es exactamente el mismo entre las dos tecnologías. Esto, les voy a dibujar. En esa tecnología por urdimbre, yo puedo tener varias barras haciendo diferentes estructuras. Entonces les voy a pintar una estructura súper típica de Tricot. Esta estructura que les voy a dibujar se llama charmés. Es súper utilizada para ropa de baño, para ropa deportiva, para muchos tipos de productos, y se utiliza demasiado, y lo que uno cambia realmente son los títulos de los hilos para dar diferentes propiedades. Entonces, ¿qué tenemos? En la primera barra tenemos el nylon, usualmente, o el poliéster, o poliamida, que va haciendo un recorrido sobre dos agujas. Aquí va una agujita, acá va una agujita, acá va una agujita. Entonces el hilo se va moviendo entre dos agujas y así va haciendo con todas estas máquinas. Son rectilíneas, son rectas a lo ancho de la máquina. Y la licra o el elastán van en la segunda barra
haciendo este recorrido solo sobre dos agujas, sobre estas dos agujas. Entonces el nylon o el poliéster o la fibra rígida va haciendo un recorrido que nosotros, esta es la nomenclatura que utilizamos, 2310, porque se va moviendo acá en 23, esto es 2310, se va haciendo siempre ese recorrido, y la licra va haciendo el recorrido 1012. Y así va haciendo el recorrido, y ese es el tejido súper común que se llama charmés. Listo. Hay una pregunta, Felipe. Felipe, Juan Carlos, tiene una pregunta. ¿Es posible identificar la diferencia entre el tejido de punto por timbre y el tejido de punto por racho visualmente, o cómo se puede identificar? Sí se puede identificar mirando el recorrido de los hilos. Usualmente uno utiliza una lupa con aumento, y cuando las telas tienen elastán, uno las puede ampliar para ver ese recorrido. Entonces realmente lo que uno ve, las telas, hay varias formas de identificarlas. El tejido de punto circular, usualmente yo lo puedo desbaratar por uno de los extremos, por donde lo puedo soltar fácilmente por uno de los lados. Y visualmente con una lupa también lo puedo mirar que esté haciendo este tipo de recorrido. O sea, visualmente se puede identificar. No sé si quedó, yo creo que quedó, visualmente se puede hacer. El tricot es más difícil de desbaratar, es mucho más rígido, es mucho más difícil de desbaratar, pero visualmente uno con una lupa, con un microscopio, se puede ver, o tratándolo de desbaratar también es fácil identificarlo si es tricodo o si es circular. Bueno, en estas máquinas este es un concepto que para ambas tecnologías aplica, y es el concepto de galga. ¿Qué es la galga? Es el número de agujas por pulgada que tienen los elementos de tejido, pues que tienen las agujas de la máquina. Sea en circular, pues que están organizadas de forma circular, es cuántas agujitas por pulgada tiene la máquina. En circular, por ejemplo, tenemos máquinas, no sé, galga 28, galga 32, galga 36, galga 40. Y obviamente, entre más agujas por pulgada, las agujas van a estar más cerraditas y voy a tener que utilizar hilos más delgados. Y el principio también aplica para tricot y para rachel, de las agujas por pulgada. Las galgas también en tricot van hasta galga 40. La tendencia mundial es que cada vez se consiguen máquinas con galgas más finas, donde dan tejidos más livianos y pues de unas calidades muy, muy finas. Digamos que este concepto en tejido plano uno lo ve mucho, que cuenta uno cuántos hilos por pulgada tiene la tela, y este es como el concepto similar entre galga en tejido de punto con el tejido plano. Pero ahora Silvia nos va a contar el tejido de punto por trama que... Bueno, en el tejido de punto por trama encontramos dos tipos de maquinarias. Una que es rectilínea, que es normalmente donde se hacen los cuellos, puños, un suéter, ese tipo de máquinas. Y están las máquinas circulares, que son las que nosotros usamos. Las máquinas circulares tenemos en el tejido de punto circular, tenemos dos tipos también. El punto sencillo y el doble punto. En el punto sencillo
La primera estructura, la más básica, así como en el tejido plano, lo es el tafetán, en el tejido de punto sencillo es el jersey. Entonces acá tenemos las mallas como las que nos dibujó Felipe antes. La voy a dibujar esta en otro color para que se vea el entrelazamiento. La máquina va tejiendo y va entrelazando, como cuando nosotros tejemos en 2 agujas, es el mismo tipo de tejido, solo que las 2 agujas pues lo vemos grueso porque son hilos gruesos, de títulos gruesos, en cambio en circulares, punto sencillo, depende del grosor del hilo o y de la galga, podemos verlo muy cerrado. Entonces tenemos este tipo de tejido básico que es el jersey. Ustedes saben como confeccionistas que las telas pues tienen un sentido y que se debe confeccionar con una aguja especial, porque si no, la tela se puede ir. Entonces, se nos va como en una media velada, que una media velada se hace en un tejido circular, se va un puntico y empiezan a irse los otros, entonces se arma una hilera. Ahí no es que el hilo se vaya, el hilo se va, es en este sentido. O sea, si yo quiero desbaratar una tela circular, la debo desbaratar desde acá. En este sentido, no es que se me esté, no puedo sacar el hilo porque se están como destejiendo las cabecitas de la malla, pero si quiero identificar una tela y desbaratarla, la debo desbaratar en el sentido de la trama, en el sentido del hilo. Esa es pues la estructura básica. Tenemos más estructuras en el tejido de punto sencillo. Ah, perdón, ¿no vimos el video? Teníamos un video de la máquina circular y yo me pasé. Ya lo vamos a presentar. Entonces ahí en el video vemos cómo la estructura de la máquina, como su nombre lo indica, es circular y va tejiendo así de manera horizontal. Aparte del jersey, que es la tela más básica y que es la que se usa, por ejemplo, telas para panty, telas lisas. El jersey es liso y se caracteriza porque la parte de adelante se siente lisa y en la parte de atrás se le siente como un crespito, lo que vieron ahí en la estructura que era como un buclecito. Si uno entrena uno de tanto tocar tela sabe, el derecho es más liso, en el caso del jersey, el revés tiene un poquitico como de crespitos, como una estructurita. En el punto sencillo también hay otras estructuras muy conocidas en el mercado de la ropa exterior, de la ropa deportiva. Está, por ejemplo, el piqué. El piqué es como se hace una estructura que es como un panal. Ustedes conocen las camisetas tipo polo, ese es el piqué, tiene estructuras. En el piqué se pueden lograr estructuras diferentes, doble piqué, triple, bueno, de diferentes maneras, pero el piqué en general es, para que lo relacionemos, es el de las camisetas polo. También tenemos el fleece es una tela que es como, digamos, parecido al jersey porque por delante es liso, pero por detrás tiene un buclecito y ese buclecito nosotros lo podemos pasar por un proceso que se llama cepillado, bueno, esmerilado, ¿qué se quiere hacer con eso? Sacarle pelito para hacer, por ejemplo, las telas de sudadera, los hoodies, todo ese tipo de prendas. En el doble punto es como tener 2 jerseys, como el jersey que les mostré, es como poder tejer en la misma máquina una tela doble, por eso se llama doble punto. Entonces, ahí hay una estructura muy característica y es el interlock. Entonces, por las 2 caras del interlock es como que estuviéramos viendo 2 jerseys unidos. Entonces, uno a veces no sabe bien, uno no puede identificar como el derecho y el revés. Claro, técnicamente se puede hacer, pero a los ojos de la persona no vas a ver, de una persona que no esté dentro de este mundo textil tan inmersa, va a ver los 2 lados iguales. Por eso se llama doble punto, porque no tiene como derecho y revés. Hay otra tela muy importante que a nosotros nos ha parecido así súper, o sea, a la gente le gusta mucho, son los spacer y non-spacer. Estos son doble punto. ¿Qué pasa por qué es un spacer? Porque el doble punto hace las 2 caras y en medio de las 2 caras va un hilito uniéndolas.
Ese hilito, ese espacio que está dentro de las dos caras se llama, es el space, por eso se llama spacer. ¿Qué característica tiene? Que le da a la tela que se puede hacer corte limpio, que uno la corta ya sea con láser o con la forma que ustedes técnicamente tengan para cortar la tela y no se va a desbaratar, no se va a entorchar. Entonces, ese corte limpio que hace, que las prendas puedan ir sin un terminado, que sean invisibles, bueno, todas las características del corte limpio nos lo ofrece esa estructura de manera natural. También, ¿qué pasa? Que como tienen ese espacio, el aire puede circular más fácilmente y la tela va a ser fresca. Entonces vamos a tener una faja, un vestido de baño, un panty, parte de un panty, no sé, como ya construyamos la prenda, van a ser prendas cómodas, van a ser prendas frescas. Entonces, esa es una estructura que permite tener prendas como modernas, lindas, que el aspecto es muy limpio. Entonces, pues son telas especiales, tecnologías especiales que nos dan como estar a la vanguardia en diseño también. Y hay otras estructuras, o sea, todo lo que en textiles, ya sea tejido plano, tejido de punto, lo que sea, todo lo que tenga dibujo se llama jacquard. Entonces, también en trama, en tejido industrial por trama, podemos hacer jacquard, mini jacquard, lo que ustedes oyen a veces en el mercado que ofrecen las empresas, los distribuidores. Tengo un jacquard, tengo un mini jacquard, entonces todas las máquinas que puedan hacer dibujo se llaman jacquard y hay muchas opciones pues para el tema de ropa interior, de vestido de baño, como las texturas, por ejemplo, para deportivo, tantas telas que vemos en los leggings, en todo, que tienen texturas, todo eso está hecho con jacquard, por eso son telas jacquard o mini jacquard. Silvia, incluso el jacquard también lo escucho no mucho en el mercado, es en tejido plano. Y digamos que el concepto es el mismo, que son unas maquinillas arriba que nos permiten hacer dibujo. Entonces sí, hay muchas telas de tejido plano con dibujo, o por ejemplo las marquillas de la ropa también son hechas en tejido plano con jacquard. Y es el mismo principio, que son maquinillas que nos permiten hacer estructuras y hacer dibujos en la misma tela. O sea que cada hilo trabaja de manera independiente, entonces yo puedo darle forma, puedo hacer una flor, bueno, puede uno hacer ahí infinidad de cosas. Depende de la máquina y de la cantidad de hilos que tengan, pero hay una gran variedad, es una buena manera de hacer telas diferenciadas. Para no ir muy lejos, pues en los encajes que tenemos nosotros, pues en la mayoría de las máquinas las trabajamos con jacquard para poder tener pues esa variedad de diseños tan grande que se tiene en un encaje. Para lograr como toda esa belleza y enriquecer los diseños. Bueno, vamos a pasar entonces, Felipe nos va a explicar tejido de punto por urdible, qué tecnologías hay. Bueno, en tejido de punto por urdimbre, lo que les decía de tricot, lo que cambia en las máquinas de tricot es el número de barras, la galga, y con eso yo hago las diferentes telas. Entonces, tenemos telas como el charmés que les dibujé hace un momento en el tablero, y ahí tengo vestidos de baño, ropa deportiva, leggings y demasiados tipos de productos. El video, tenemos un video también. Julián, mostranos por favor el video de cómo él teje una máquina de tricot, para que lo veamos. Bueno, el tejido Rachel, como dijo Felipe, ¿cuál cámara está? Acá, perdón, estaba mirando al otro lado. El tejido Rachel, ¿en qué se diferencia del de tricot? El tricot tiene 4 barras, 5 barras, 2 barras, bueno, tiene un número de barras limitado y por eso normalmente las telas de tricot son lisas. Un power med, una tela para faja, pues son telas lisas, sin diseño. En Rachel la diferencia que tenemos es que hay máquinas de diferente número de hilos, de 40, de 59, hasta 70 o más debe haber en el mercado, y cada hilito me puede hacer recorridos diferentes. Entonces yo en Rachel puedo obtener, como lo ven en la imagen,
diseños, innumerables diseños. Entonces, esa es la riqueza que tiene la tecnología Rachel. Ahí tenemos el video de la máquina. Es un proceso muy bonito. Nuestros clientes siempre están invitados a venir a conocer nuestras instalaciones, a ver funcionar las máquinas, a que vean todo el proceso textil, que es súper, súper bonito. Entonces, esa es la máquina Rachel. Felipe nos va a explicar que dentro del mismo Rachel hay diferentes maneras de tejer también. Así es, Silvia. Para las máquinas donde hacemos los encajes, tenemos dentro de esa gama de máquinas varias tecnologías. Esas tecnologías que nos permiten hacer diferentes tipos de encaje, unos con más relieve, otros con menos relieve, unos con más capacidad de diseño, otros con menos capacidad de diseño, unos con efectos tipo bordados, mezclando también todo lo que vimos nosotros de hilos y de fibras, porque ahí en encajes hacemos una mezcla de títulos, de lustres, de texturizados, de lisos, para poder lograr esa apariencia de diseño y que realmente se pueda apreciar el diseño dentro de las máquinas. Algunas de las tecnologías que tenemos son máquinas binarias y MLs, son máquinas que no tienen jacquard, entonces no tiene tanta capacidad de diseño, a pesar de que tienen muchas barras de dibujo. Y después vienen las otras tecnologías que sí tienen barras de jacquard, que son todas las Jacquardtronic y las Testronic. ¿Qué empieza a cambiar en todas estas tecnologías? Es la ubicación de las barras de dibujo y del jacquard para lograr estos efectos de más relieve y menos relieve. Y así es que jugamos nosotros para poder ofrecer una gama muy amplia de encajes y de efectos visuales que se ven súper, súper bonitos en las prendas. Así es, y bueno, y Encajes S.A. ustedes saben que tiene una experiencia de muchos años, de 47 años en el tema de encajes. Por eso nuestras colecciones que sacamos en el año hay tanta variedad. Toda la diversidad que dice Felipe de las máquinas, pues la vemos en las colecciones porque tenemos productos con diferentes características. Eso gracias a que estas tecnologías nos ofrecen diferentes maneras de tejer. Así también tejemos, ¿qué tipos de encajes o de blondas hay? Por ejemplo, elásticos, hay rígidos, que también vendemos muchos para el sector de decoración, para el sector de, por ejemplo, de disfraces, para el sector que hace lencería para el hogar. Y tenemos también stretch. Stretch es un tejido que utiliza hilos con muy buena elongación, estiran muy bien los hilos, y el tejido nos lleva elastán, nosotros lo llamamos elancas. Ofrecen la bondad de la elasticidad, o sea, de la comodidad, sin que tengan que necesariamente llevar elastán. Entonces, esos tres tipos de tejidos hacemos en las máquinas Rachel. Vamos a ver en encajes. El encaje se teje, como vieron en el video de la máquina, en blonda. Entonces va una blonda y depende del ancho del encaje va cierto número de tiras. Entonces, estas tiras van unidas de tres maneras. Pueden ir unidas por una hebra, pueden ser las dos tiras igualitas y en medio de las dos tiras va una hebrita como una cadeneta. Eso se llaman encajes de hebra de separación. Vemos ahí en la mitad de la diapositiva una máquina donde se le está sacando la hebra de separación a los encajes. En la parte del corte, entonces van dos tiras de encaje, van separadas por un espacio, ese espacio permite que pasen unas cuchillas por ahí, los limpien el encaje, los separen para que ya quede la tira como ya se usa en la confección. Entonces esos son encajes de corte. Y hay otra técnica que se hace, que es el rasgado, que ya es la que menos se usa, depende pues como de cierto tipo de productos que así lo requieren para que se vea mucho mejor el aspecto. Entonces va un hilito uniendo también, así como en la hebra van pegaditas las dos tiras y en la mitad va un hilo delgadito que durante el proceso se va degradando y al final, cuando ya se hace el tema de la separación, se cogen las tiras y se abren así, se rasgan. Entonces, esas son las tres maneras de procesar el encaje, de separarlo y de obtener ya un carrete como lo reciben ustedes. Bueno,
Esto es lo que queríamos mostrarles, lo que queríamos hablarles que hay dentro de toda la industria textil del tejido de punto. Los temas, pues los vimos en general. Nos gustaría saber si ustedes, vamos a revisar ustedes que nos escriben, si quieren profundizar, no sé, en fibras, si quieren profundizar en tecnologías, en qué quieren profundizar y qué más temas quieren saber para nosotros poder diseñar el siguiente webinar y el año entrante poderlo estar presentando más o menos en el mes de febrero. Entonces vamos a recoger la información que ustedes nos den y para poder diseñar el próximo. Lo que queremos es enseñarles lo que están necesitando, lo que están buscando. Y bueno, de esta manera creo que es un abrebocas para que ustedes revisen. La presentación va a estar disponible, el webinar queda grabado para que ustedes miren si quieren más adelante o si quieren ahora mismo escribirnos lo que desean. Con muchísimo gusto nosotros lo preparamos con base en esos comentarios. Vamos a ver el sorteo. Tenemos una pregunta de Laura, pues A una ver. pregunta de Laura, un comentario, Sí. que nos dice que en el próximo webinar quisiera saber las referencias de línea, que les expliquemos un poco las texturas y para las prendas que sirve cada uno. Claro que sí. Explicación del portafolio. Perfecto, claro que sí, podemos Súper. hacerlo, Laura. Incluso también ofrecemos, o sea, pues ahora hay tantas reuniones virtuales que incluso también si uno de nuestros clientes quiere que al equipo de diseño o al equipo de diseño y compras, no sé, a quien quieran, nosotros de manera virtual les podemos también hacer la explicación del portafolio. Es otra forma de llegar a ustedes, también lo podemos hacer. ¿Hay más preguntas? ¿Tenemos alguna otra pregunta, Andrea? Bueno, entonces vamos a ver quiénes ganaron la entrada a Colombia Tech. ¿Cómo se hizo el sorteo? Ya nos explica Mercadeo. Ya el equipo de Mercadeo está revisando. El equipo de rifas, juegos y espectáculos está revisando con Ruth. Guillermo Calvo, el segundo es Ismar Bea, tercero Andrés Marulanda, cuarta Dayana Rojas y quinta Valentina Gálvez. ¿Se escucharon los nombres? Por lo que Andrés no tiene micrófono. ¿O lo repetimos? A ver. Bueno, entonces los ganadores son Guillermo Calvo, Bismar Urrea, Andrés Marulanda, Dayana Rojas, Valentina Gálvez. Juliana Uribe, no. Los primeros 5, perdón. Entonces, bueno, el equipo de mercadeo se comunicará con los ganadores para tener los datos. En caso de que quieran dárselo a otra persona, también lo pueden hacer. Lo importante es que nos den los datos de la persona que va a ir a la feria para poder hacer el proceso de la escarapela. Bueno, muchas felicitaciones a los ganadores. Muchas gracias a todos por estar conectados y por atender esta invitación por parte de KSSA. Muchas gracias. Esperamos que la información sea de gran ayuda, que genere inquietud y que nos manden todo lo que quieren saber para nosotros seguir preparando más y más webinars para el 2025. Mañana queda el webinar cargado en YouTube para las personas que no pudieron asistir o si lo quieren volver a ver o si quieren revisarlo para mandarnos las inquietudes. Entonces, los invitamos a que lo descarguen y a que se comuniquen con nosotros. Chao, chao. Muchas gracias a todos. Gracias. Guillermo Calvo me ganó la